apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido enviada a las naciones. Ha sido enviada con un propósito. Así dijo Jesús, así como el Padre me envió, ¿yo qué? Yo os envío. Y también les dijo, he aquí que os envío como corderos o como ovejas en medio de lobos. Y les dio instrucciones. Entonces la iglesia es enviada, hermano. Usted puede ser enviado. Usted puede ser enviado a hacer muchas cosas. Pero la gente piensa siempre que ser enviado es que me monten en un avión y me manden por allá lejos. Pero eso no es ser enviado, hermano. Usted puede ser enviado. Todos somos enviados. Y Dios nos ha enviado a predicar. El envío no es que me monte en un avión. Que a veces muchas veces soñamos con eso, ¿verdad que sí? Yo quiero la obra misionera, pero ¿dónde me estoy imaginando? Hawái, Florida. Hermano, ¿usted sabe la necesidad que hay en Florida? En Florida hay mucha necesidad. La brujería que hay allá. Yo le estoy pidiendo al Señor que me mande a Florida. Pero yo pidiéndole al Señor que me mande a un lugar que ni siquiera Él planificó para mí. Quiero torcerle a Dios el manto y hacer que Él haga algo que Él no planificó para mi vida. ¿Por qué no mejor decirle, haz con mi vida lo que tú quieras? La gente no entendía a veces que yo decía, si a mí Dios me dice que me vaya a vivir bajo el George Washington Bridge, para allá voy yo. Ay, usted no se ha puesto a pensar que tiene mujer y hijos. Digo, pero es que es Dios que me está mandando, hermano. Cuando uno dice así es, haz tu voluntad. Esto no es pensar en que yo voy a ir para donde a mí me da la gana, o para donde yo quiero, o para donde yo sueño. Puedo tener muchos sueños. Y porque sueño no puedo decir que Dios me está mandando. Comió mucho arroz y habichuela y soñó. O su deseo es estar allá y soñó. Y el diablo también le mete sueños porque él oye sus palabras y le mete sueños también. Y le puede mandar una profecía también. Señor dice que te vayas para tal parte. Y ya mismo la gente coge su maleta y se va. El Señor me dijo, pero ¿cómo te dijo? ¿Cómo te habló? No, es que un profeta vino y ese es ungido de Dios. Hermano, el destino espiritual tuyo solamente lo sabe Dios. Y eso es tú con Dios. Tú con Dios. Ahora tú estás bajo autoridad, tú te sometes a la autoridad, tú respetas la autoridad. Yo estoy bajo autoridad, yo me someto a la autoridad, yo no invento un viaje y voy para allá, no, hermano. A veces Dios me habla de los viajes y yo calladito. Y después viene el Señor y ordena todo y me voy. Suena loco. La gente dice, ¿cómo se va a ir tan rápido? Pues Dios está mandando, ¿acaso yo me estoy yendo porque a mí me da la gana? ¿A usted no cree que Dios puede hacer que se le rompa un motor allá arriba y pasarme por un susto? Hermano, Dios es Dios. Y Dios hace lo que quiere. Y ahí es donde uno se va dando cuenta cómo Dios va guiando su vida, cómo Dios va haciendo, qué es lo que Él quiere restaurar, hermano. Entonces, Él constituyó apóstoles, profetas, y Él los saca ¿de quiénes? De sus ancianos. ¿Por qué? Porque se espera, hermano, que una persona que tenga el llamamiento apostólico, ¿qué tiene que haber alcanzado? Madurez, hermano. Porque ese hombre va a ser instrumento ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, un pastor, ¿qué se supone que debe haber alcanzado? Madurez. Un maestro, ¿qué se supone que debe haber alcanzado? Madurez. Un evangelista, ¿qué se supone que debe haber alcanzado? Madurez. Porque va a meterle la mano al cuerpo, hermano. Por eso comenzamos hablando de que el que no entra por la puerta, ¿cómo es? Ladrón y salteador. Y ya oímos en el mensaje de hoy que la puerta es ¿cómo? Estrecha. Por eso hay que llegar a la madurez, hermano, para que Dios lo madure a uno. Hay que pasar por muchas penalidades, muchos conflictos, muchos problemas, mucho oprobio. Para poder ser un profeta en función, ¿qué tengo que haber alcanzado? Madurez. Por eso es que Dios, de esos que Él llamó apóstoles, los llamó apóstoles porque iban a ser enviados, los llevó a un término de ancianato. Los maduró.
Y de ahí, unos eran maestros, otros evangelistas, aún de los diáconos, hermano. Mire usted cómo Dios constituye. Porque Felipe estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dios lo había llevado a un estado ¿de qué? De madurez para ser un diácono. Pero de ese diácono salió un evangelista. Y fue enviado. Era un apóstol. Porque fue enviado. Lo que pasa es que hoy nos gusta jugar mucho con los títulos. Y nos gustan los títulos. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Hermano, les habló muchas veces enseñándoles. Cuando les citaba a los fariseos que les gustaba que lo llamaran como rabí, rabí. ¿Y qué es lo que hoy le gusta a la gente que le llame? Reverendo, reverendo. O reverendísimo. O reverendote. Y yo he oído unos titulazos, hermano, a veces por la radio. El reverendo doctor obispo internacional. Lleno de repollo. Hermano, ¿por qué ese título? ¿No lo citó Jesús hablando de los fariseos? Jesús nos hizo llamar eso. Él les dijo en un momento, a nadie llaméis maestro, uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es vuestro enseñador. Él es el que los enseña. Porque Él prometió que nos iba a enseñar. ¿A cuántos? A todos. Todos serían enseñados por el mismo Dios. Y Él no le está enseñando a usted, hermano, los versículos de la Biblia para que usted se los aprenda de memoria, ¿verdad que no? No. ¿Sabe qué le está enseñando Él? A vivir la palabra. Él usa aquí el maestro terrenal para que traiga el mensaje, pero ese es solamente el instrumento. Porque el que está enseñando aquí es el Señor. Y el que le va a traducir a usted la palabra, y el que le va a desmenuzar la palabra, y el que le va a hacer vivir la palabra, es el Espíritu Santo. Que es el mismo Dios, que es el mismo Cristo, que es el mismo Señor. Entonces mire usted cómo el Espíritu Santo nos está desmenuzando todo esto, para que nosotros tengamos claridad en qué es lo que Dios quiere mostrarnos, en qué es lo que Dios quiere enseñarnos, en qué es lo que Él quiere restaurar en su iglesia. ¿Y por qué se llaman iglesia enviada? ¿Por qué se llama una iglesia apostólica? Pero también de dónde saca Dios a los apóstoles, de dónde saca Dios a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Dios madura personas. Hay personas que se van destacando. Dios se le va viendo la madurez. Pero a esa gente es la que le han hecho mucho daño, porque la meten a un instituto y la sacan cocinada en 3 minutos. Y están crudos, porque por fuera se ven que ya están listos, y por dentro no hay quien se los coma, porque están en carne viva, muy elegantes, muy encorbatados, mucha elegancia, como decía el pastor el domingo, y el traje de la ordeñación es lo máximo, y un saco de carne, hermano, están enteros, crudos, totalmente. Dios no ha hecho nada en su interior, Dios no ha trabajado. Simplemente su cabeza está llena de conocimiento, está llena de autosuficiencia, de orgullo, y en lugar del orgullo haberle bajado, le subió más. Y en lugar de la autosuficiencia le haya sido quitada, ahora es más grande. La altivez está por las cumbres. Ahora miran a todo el mundo por encima del hombro. Y yo digo, ¿se parece eso a evangelio o a lo que Cristo constituyó? Oye, hay gente que tiene dones, hermano. Ahí es donde uno ve, hermano. A veces hay gente con llamado, que uno los ve, hermano, y en cualquier lugar le dicen pastor. En cualquier lugar. O le dicen reverendo. Entonces, nosotros tenemos que saber por qué constituyó Dios y para qué constituyó. Aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. Aquí usted va a saber por qué la iglesia no está en unidad de la fe.
¿Y por qué hay tantos énfasis? ¿Y por qué hay tantos nombres? ¿Y por qué hay tantas vertientes? ¿Y por qué hay tantas corrientes? ¿Y por qué hay tantas cosas que han sido establecidas, hermano? Porque los ministerios no están restaurados. Por eso es que cuando comienza a restaurarse los ministerios, hermano, comienza a pasar algo en la iglesia. Y la iglesia comienza a ser ¿qué? Edificada. ¿Qué está pasando ahora con ustedes? ¿Están siendo qué? Edificados. Apenas están comenzando, hermano. Porque primero había que destruir y derribar y reparar todas las grietas, todos los dolores, todo lo que dejó la religión, todos los daños que le hicieron en Babilonia a usted. Todo eso tiene que ser reparado, arreglado, tiene que ser el terreno bien preparadito para poder Dios comenzar a edificar. Ahí están entonces los ministerios con el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A un varón qué? Mire usted para qué se pusieron los ministerios, para que los hombres tomen los ministerios y se enriquezcan. Para que los hombres tomen los ministerios y se pongan más grandes que los otros hombres. Para que los hombres tomen los ministerios y busquen lo suyo propio. Para eso fue. ¿Para qué Dios constituyó los ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. A un varón perfecto. Para que la iglesia sea edificada. Esto no es para beneficio personal, esto no es para yo lucrarme, esto no es para yo gloriarme, esto no es para yo buscar lo mío, esto no es para buscar lo personal. Cristo nunca buscó lo personal y Él tenía todos los ministerios y Él tenía todos los dones. Él no buscó su gloria, hermano, Él no buscó ni siquiera que lo hicieran rey. Cuando lo quisieron hacer rey, hermano, se ocultó. Cuando lo quisieron hacer rey, desapareció, porque Él no estaba buscando reinado. Él tenía una corona con el Padre desde antes de los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a buscar algo como esto? Los discípulos quisieron eso, hermano. A ver quién era el más grande entre nosotros. Mire cómo hizo el Señor. De 11 tomó a 3. Porque no contemos al 12. Pero de 11 tomó a 3. ¿Sabe usted por qué quedaron 11, mi hermano? Tenían que quedar 11. Porque eran 12 con Jesús. ¿Sabe por qué? Para que se llamara verdadero gobierno. Eran 12 con Jesús. Con el diablo eran 13 y había que cortar la rebelión. Quedaron 12. ¿Y sabe por qué 12, mi hermano? Porque Él no se avergonzó de llamarlos hermanos. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, Él no se avergonzó de llamar a sus hermanos hermanos. Él no se avergonzó de eso. Así lo dice la Biblia. Él se consideró igual, hermano. Por eso Pablo tampoco quiso brillar aún entre sus discípulos. Pablo no quiso ser superior a sus discípulos. Aquellos discípulos que le dio Dios a Pablo, Tito, Timoteo, Silvano y todos los demás que estaban con él, Epafrodito y Epafras, todos aquellos, hermanos, fueron después compañeros en el ministerio con él y andaban con él, y él no era superior, aunque él estaba ministrando, pero él no consideraba a los demás inferiores, sino que él se consideraba igual a ellos y él los trató igual, tanto que algunas de las cartas, léanselo, mi hermano, yo no le estoy hablando por hablar, léanselo en el comienzo de las cartas, como las cartas fueron encabezadas, Pablo, Silvano y Timoteo, o consideró a Tito como alguien muy especial y le encomendó cosas muy grandes porque sabía que las podía administrar. Pero ¿dónde está ese espíritu? Pregunto yo. Hoy lo que hay es un espíritu de competencia. Y amén, que mientras uno está preparando y mientras uno está capacitando y mientras uno está siendo instrumento en la mano de Dios, ok, hay discípulos, pero Jesús no se avergonzó, mi hermano, de llamarnos hermanos. Jesús no se avergonzó con los 12. Él, hermano, lo que estaba mostrándoles a ellos es que Él quería estar a la par con ellos, se sentó a la mesa con ellos y por eso Él vino y se ciñó la toalla y le lavó los pies a los 12. Él, siendo el mayor, le lavó los pies. A Él no le importó eso, mi hermano, y Él
les dijo con autoridad, para que como yo he hecho, también ustedes lo hagan.